¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Comenzamos CNN Tarde dándoles a conocer de estos nuevos chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja Daniel Andrade que complican a la parlamentaria en el marco del caso Democracia Viva. Tenemos a Colomba Eichholz para que podamos hacer una recopilación de esta revelación que se ha dado a conocer en las últimas horas. Colomba. Hola Vivi, así es. Bueno, fue Canal 13 quien a través de un reportaje durante la jornada de ayer reveló nuevas conversaciones entre Daniel Andrade, el fundador de la Fundación Democracia Viva, y la diputada Catalina Pérez, ahora ex militante del Frente Amplio, que son bastante reveladores, como tú lo decías, para no perder tiempo en los detalles. Vamos justamente a pasar a leer cuáles eran quizás esas conversaciones que más resaltaban en este caso de Democracia Viva. Vamos, por ejemplo, a pasar a leer la conversación entre Daniel Andrade y Catalina Pérez cuando Daniel Andrade le comenta: bueno, igual lo importante eres tú, Carlos, hablando de Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda, está bien, apaña todo, se sigue moviendo, a lo que Catalina Pérez responde con 3 emojis de corazones. Daniel Andrade luego sigue esta conversación y comenta: así que tú preocúpate de ti nomás. Dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías. Catalina Pérez le responde: ya, bacán. Daniel Andrade comenta luego de ese comentario de Catalina Pérez: con Carlos estamos en modo guerra. Hay un informe que hay que tener y va a tener montes. Se finaliza esta primera conversación que podríamos pasar a detallar y profundizar un poco de qué se trata, ¿no? Se trata entonces de esta conversación entre Catalina Pérez y Daniel Andrade, que en ese entonces eran pareja, y podríamos decir que esta conversación se remonta a pocos días después de que se haya revelado toda esta polémica que generó este traspaso de aproximadamente 400 millones de pesos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y esta fundación, la Fundación Democracia Viva, lo que involucró, recordemos, a Daniel Andrade y también a Carlos Contreras. En este caso los habían dejado de hecho en prisión preventiva en un momento. Actualmente de hecho Carlos Contreras se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade en arresto domiciliario total. Pero vamos justamente a pasar al detalle de esta conversación, porque Daniel Andrade, por ejemplo, le dice a Catalina Pérez: es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías. Es decir, entre Carlos Contreras y Daniel Andrade hay un acuerdo, según esta conversación, para reforzar esa tesis de que la diputada Catalina Pérez no tenía conocimiento de estos traspasos que se realizaron y que se están investigando, por cierto, por fraude al fisco. Ahora son bastante reveladores estas conversaciones porque podrían implicar que efectivamente la diputada Catalina Pérez estaba en conocimiento de estos traspasos y de las operaciones que en ese entonces hacía su pareja Daniel Andrade. Luego vamos a seguir con otra conversación que también llama bastante la atención. Esto también es días después de que se revelara este traspaso de 400 millones de pesos aproximadamente entre la Fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Vamos a comenzar ahora con las palabras de la diputada Catalina Pérez, quien le comenta entonces a Daniel Andrade: Dani, están apretando por el domicilio de la Ceci, fueron a grabar afuera y todo. ¿Has hablado con ella? Creo que deberían, si es que no han ido a grabar, ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así. A lo que Daniel Andrade le pone: ya. Y luego Catalina Pérez: onda que para cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, ahí trabaja la fundación, que no es lugar para recibir personas, sino solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten entonces ese lugar para que figurara como el centro de operaciones o las oficinas centrales de la Fundación Democracia Viva. Daniel Andrade responde: la Ceci va a hablar con el conserje. Y luego Catalina Pérez hace una simulación de algo que podría haber ocurrido con periodistas, con los medios de prensa, cuando estalla este caso. Y Catalina Pérez, por ejemplo, menciona: es importante ir al centro a sacar los stickers, llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo, esas cosas. Es obvia la nota con la que la cámara prendida, donde van y dicen: miren, aquí supuestamente trabaja la fundación, y a ver, vamos a golpear. Hola, aquí funciona Democracia Viva. Sale una persona y dice: no, jamás lo he escuchado. Y responde finalmente Catalina Pérez: y cagamos. Esto en su lenguaje, en su conversación que mantenía entonces con su pareja Daniel Andrade, cuando estalla todo este caso, la lista de Democracia Viva, el denominado caso Convenios, que terminó, por cierto, con una afectación al fisco de 400 millones de pesos que se están indagando. De hecho, se le ha solicitado al Ministerio Público, ¿no?, que se avance con el desafuero de la diputada Catalina Pérez de la Cámara de Diputados. Recordemos que ella sigue siendo parlamentaria, si bien ya no es militante del Frente Amplio, ella sigue teniendo este cargo en el Congreso, y es por eso que se ha
agendó para el próximo 10 de febrero esta audiencia para recibir, para revisar la solicitud de desafuero que se había solicitado entonces en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Es la que va a revisar y se había realizado entonces esta solicitud por la Fiscalía Regional de Antofagasta. También pesa en la parlamentaria una querella del Consejo de Defensa del Estado. De hecho, anunció este ente el martes de esta semana, luego de una sesión del Pleno, que ampliaría esta querella criminal que ya está entonces interpuesta por el caso Democracia Viva, pero ahora particularmente en contra de la diputada Catalina Pérez por este eventual delito de fraude al fisco, y también se le entregó entonces los antecedentes de esta investigación al Consejo de Defensa del Estado ya esta semana, hace un par de días, y luego hoy conocemos estos detalles de estas conversaciones que son bastante reveladoras y que también ponen en duda lo que ha sido la tesis de la diputada Catalina Pérez. Recordemos que ella en varias ocasiones, si no en todas, cuando se le ha consultado por este caso, por los traspasos de dinero entre la Fundación y la Seremi de Vivienda, lo cierto es que la diputada ha negado el conocimiento de estos traspasos. Ella ha dicho que no había participado, que tampoco por ser pareja de Daniel Andrade en ese entonces tenía conocimiento de lo que su pareja estaba haciendo en esos momentos. Así que también pone quizás en duda lo que ha sido, o por lo menos así lo dicen los parlamentarios de oficialismo y de oposición, lo que ha sido entonces esta tesis de la diputada Catalina Pérez de no tener conocimiento de estos traspasos que se generaron entre la Fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Le consultamos también específicamente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, porque también se hacía alusión en una de esas conversaciones a un informe que iba a tener Carlos Montes. Recordemos que también el ministro de Vivienda en mayo de 2024 aproximadamente ya había anunciado que estaba recopilando antecedentes para entregar un informe sobre este traspaso a la Fiscalía, obviamente también en miras de la investigación que se estaba llevando adelante. Podría ser ese el caso. Le consultamos de todas maneras específicamente para que el ministro se refiriera a ese informe, que por lo menos aclarara si se trataba efectivamente de los documentos que estaba recopilando para el Ministerio Público, pero no se quiso referir en detalle a esta investigación. Vamos a pasar, eso sí, a revisar cuáles fueron sus declaraciones respecto a toda esta polémica que se ha generado y también revuelo que han causado estas nuevas conversaciones. Yo en mi condición de ministro de la Vivienda hemos decidido no comentar los procesos. Los procesos tienen su propio curso, está metida la Fiscalía y ahora está trabajando muy en profundidad en cada uno de los casos, está echando a otra etapa. Lo que se salió en la prensa en el día de ayer y todo lo que se está planteando demuestra que tienen mucha información y espero que sigan adelante y ellos tomen las decisiones. Yo no estoy en condiciones de dar una opinión porque no tenemos la información que tiene el sistema y además no corresponde que lo hagamos. Que me sorprende el tipo de diálogo, yo no tenía idea de eso y que estuviera todo grabado, que estuviera en mano. Porque es una cosa muy personal de distintas cosas que tienen que ver con esto u otro, pero no más que eso. O sea, me sorprende una información que yo no tenía acceso porque a nosotros no nos corresponde tener acceso. Claro, sin comentarios detallados por lo menos de lo que había sido esta pregunta que le hicimos al ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre este informe al que hacía alusión Daniel Andrade en su conversación con la diputada Catalina Pérez, pero sí justamente decía que la justicia está avanzando, que es bueno de hecho que se recopilen los antecedentes, que estén estas conversaciones en la carpeta investigativa para que la justicia efectivamente pueda realizar su trabajo de hecho ya previsto para el 10 de febrero, lo que tiene que ver con esta revisión de la solicitud de desafuero que se había solicitado en contra de la diputada Catalina Pérez, para luego también, dicen parlamentarios, poder seguir lo antes posible con la formalización por el eventual delito de fraude al fisco. También le consultamos sobre aquello al subsecretario del Interior, Luis Cordero, particularmente sobre si estos casos de corrupción dañan la fe pública. La respuesta la vamos a pasar a revisar y luego también veremos todas las reacciones que hay al respecto. Solo decir la posición que ha tenido el Ejecutivo desde el principio de la investigación de este caso, que toda la información y hacer las responsabilidades efectivas para todos quienes potencialmente hubiesen cometido delitos. Al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público. Los hechos son de la suficiente gravedad. Lo clave es que el Ministerio Público ha ido avanzando. Todos los antecedentes que le fueron requeridos al Ejecutivo, al Ministerio de Vivienda, a las autoridades regionales fueron entregadas. El Consejo de Defensa del Estado intervino, el Ejecutivo le solicitó la intervención al Consejo de Defensa del Estado. En general, los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo que lo hubiese cometido. Bueno,
Bueno, podríamos decir que desde el inicio, cuando estalla este caso, particularmente con lo que tiene que ver la arista de Democracia Viva en este denominado caso Convenios, es que se ha cuestionado constantemente la figura que pudo haber tenido la diputada Catalina Pérez. Se habían conocido ya antecedentes, pero luego de estas conversaciones varios parlamentarios ya han establecido quizás la culpabilidad o por lo menos este rol cómplice que pudo haber tenido la diputada Catalina Pérez en todo este traspaso. Conocimiento entonces que habría tenido, ya que bueno, se trataba de su ex pareja en su momento, Daniel Andrade, el líder, el fundador de la Fundación Democracia Viva, y por cierto también Carlos Contreras, que en ese entonces era Seremi de Vivienda, y además ya había sido jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, por lo que los parlamentarios reiteran la culpabilidad o por lo menos la complicidad que habría tenido la diputada Catalina Pérez con estas dos personas, con estos dos hombres en este traspaso que se realizó de aproximadamente 400 millones de pesos, como ya lo mencionábamos. Vamos a pasar a revisar también reacciones que hubo desde el mundo político, desde los parlamentarios. Pasemos a revisarlas. Desde el primer momento hemos tenido claridad que el tramado de Democracia Viva está en el corazón del Frente Amplio y en particular del entorno de la diputada Catalina Pérez. Los chats conocidos en una investigación periodística revelan que aquí se generó una trama para apropiarse de recursos de los más pobres, para el espurio financiamiento de dirigentes frente amplistas. Esperamos que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado adopten todas las medidas necesarias, incluido el desafuero de la mencionada diputada, porque el caiga quien caiga tiene que ser real. Comprueba la teoría que tuvimos desde el inicio, que ella estaba involucrada en esto, que no era simplemente una intermediaria porque conocía a las personas que estaban involucradas y que ya han estado en prisión preventiva. Ella sabe de este negociado, fue parte del entrampado para intentar, ¿cierto?, defraudar al fisco con recursos públicos en un área tan sensible como es la vivienda. Yo espero que el desafuero se aplique lo antes posible y no solamente eso, que la formalización también se lleve adelante lo antes posible, a plena se aplique el desafuero. No podemos seguir esperando más impunidad. Claro, un desafuero cuya resolución vamos a conocer justamente el 10 de febrero y posteriormente el Ministerio Público y también la Corte de Apelaciones de Antofagasta podrá dictaminar o avanzar en una formalización, como bien lo decía la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores. Hubo más reacciones y no solamente por parte de la oposición, tuvimos también conversaciones y declaraciones del senador Fidel Espinosa, que es de oficialismo y también condenaba estas conversaciones o más bien culpabilizaba el rol que había tenido la diputada Catalina Pérez en estos traspasos, estas gestiones que tuvieron mucho tiempo el ojo público de la opinión. Vamos a revisar estas declaraciones también por parte de más parlamentarios. Lo que hemos estado diciendo como oposición ya es un hecho, que la diputada Catalina Pérez está mucho más involucrada de lo que ella decía en el caso Democracia Viva. Los chats con su expareja así lo demuestran, por lo que ella tendrá que dar muchas explicaciones ante la justicia. Teníamos la razón, siempre tuvimos la razón de que Catalina Pérez tenía una directa vinculación con el caso Convenio. Y los chats que han sido públicos ya y que son de público conocimiento están demostrando lo que dijimos en su momento y por lo cual fuimos criticados duramente por el Frente Amplio y en particular por Revolución Democrática, por sus líderes, que siempre señalaron, ¿no es cierto?, que estábamos faltando a la verdad, que estábamos exagerando. Teníamos la razón. La diputada tiene que ser desaforada y tiene que ser condenada por la justicia por sus actos. Ella tiene, según estas conversaciones, una participación directa en el caso Convenio con su expareja y con el ex Seremi de Vivienda de Antofagasta. También hay conversaciones previo a que estallara este caso de Democracia Viva entre Daniel Andrade y Catalina Pérez, en donde la diputada, podríamos decir, gestionaba diferentes cargos que estaban disponibles en el servicio público para su pareja en ese entonces, Daniel Andrade. Pudimos también conversar con el abogado defensor de la diputada Catalina Pérez, con Gonzalo Medina, quien estableció que esto no es constitutivo de delito, es simplemente una ayuda que estaba haciendo la diputada Catalina Pérez, de hecho incluso con conversaciones
conversaciones con la ministra del Interior, Carolina Toá, cuando todavía, importante también de mencionar, no tenía ese cargo en el gobierno, pero que de igual manera sorprenden a la esfera política, pero el abogado reitera que esto no es constitutivo de delito. Y en todo lo demás también en estas conversaciones con Daniel Andrade sobre ya cuando estalla el caso Democracia Viva, el abogado defensor también especifica que no constituye el delito menos el de fraude al fisco. Los mensajes que se han filtrado de la carpeta investigativa dan cuenta de un interés normal y perfectamente lícito de ayudar a su pareja de entonces en un procedimiento para postular a un trabajo, cuestión que además ni siquiera se concretó. En otra ocasión, la diputada le compartió a su entonces pareja el contacto de Carolina Toá, antes de que ella fuera ministra o siquiera ingresara al gobierno. ¿Cuál es el hecho reprochable? ¿Cuál es el hecho ilícito que hay ahí? Ninguno. Los mensajes ni siquiera corresponden al periodo de tiempo de la firma de los convenios. La diputada Catalina Pérez jamás intervino en la firma o celebración de ningún convenio y no ha recibido un peso ni se ha beneficiado en modo alguno de los recursos generados por él. Bueno, y también pudimos obtener declaraciones del abogado querellante en esta causa, Pablo Tolosa, sobre lo que revelarían estas conversaciones y también si es que serían ya suficientes antecedentes para desaforar a la diputada y que posteriormente se pueda avanzar en su formalización por este eventual delito de fraude al fisco. Vamos a pasar a revisar también cuáles fueron sus apreciaciones de estas conversaciones que se revelaron durante la jornada de ayer y también cómo avanzará esta investigación ya con el conocimiento de estos antecedentes. Aparece ya de manifiesto que la diputada Catalina Pérez conocía de los antecedentes de la existencia de los convenios, realizó acciones posteriormente a que se dio a conocer la noticia por parte de Timeline a objeto de ocultar dicha información. Por tanto, estimamos que es absolutamente procedente que se otorgue el desafuero a la diputada a objeto de que sea formalizada por el Ministerio Público. Hemos también, Vivi, conversado con varios parlamentarios del oficialismo. Entre ellos hemos solicitado alguna reacción o declaración por parte del Frente Amplio. Recordemos el conglomerado al cual pertenecía la diputada Catalina Pérez. Y lo cierto es que no han emitido declaraciones. Ahora conversamos también con el equipo de asesores de la misma diputada Catalina Pérez, donde aseguraron que no están disponibles para entrevistas, pero sí enviarán una declaración en las próximas horas. Así que vamos a estar atentos, por cierto, a lo que tenga que decir la diputada Catalina Pérez luego de que se hayan conocido sus conversaciones con su expareja Daniel Andrade. Claro, son chat ahí bien reveladores y esclarecen, bueno, parte de todo la situación que se dio en el contexto de este caso de Democracia Viva. Muchas gracias, Colomba. Nos vemos, Vivi.